Bienvenidos a su programa, nuestro programa Geoeconomía, su mundo, que ya como costumbre transmitimos por los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Wintelcom, como también estamos en el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos igualmente en el canal 647 de Amazon Fire TV. Y como si fuera poco, estamos en más de 40 sistemas de cable en las provincias de nuestra República Dominicana. Y como si fuera poco y a nivel internacional, contamos con el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Por otra parte, los que no tengan esos contactos o se encuentren en otras zonas sin esa disponibilidad, estamos en las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. Hoy le compartimos un programa donde vamos a conversar de varios aspectos de la alimentación y del agua, los cuales estarán bajo la coordinación inicial de nuestro coordinador general, Luis Vargas. Luis, estás en la mejor disposición, como siempre, de hacer nuestros comentarios de introducción. Muy buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes y, por supuesto, incluyendo sus seres queridos. Hoy es un día bien bonito. Hay sol, todavía la temperatura no nos está castigando y esperemos, Dios mediante, que podamos pasar un día con tranquilidad y siempre, indudablemente, hacer esfuerzo por construir un país cada vez mejor. Y si hablamos de país, debemos de hacer referencia a un indicador que es el que se refiere al Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es la producción de bienes y servicios de un país, todos los bienes y servicios que se producen a nivel agrario, a nivel industrial y también a nivel de los servicios durante un periodo de tiempo determinado, tomando en cuenta lo que se considera que es valor agregado. Y cuando decimos valor agregado, ¿a qué se refiere? Son dos componentes fundamentales: la remuneración del trabajo y la remuneración del capital. La remuneración de los trabajadores, así como también la remuneración de los empresarios. Porque si entra un insumo, un producto intermedio, por ejemplo en agricultura, se produce un bien agrícola y utilizamos fertilizante, ese fertilizante a su vez fue producido, entonces no se calcula ese a nivel de costo, sino lo que se calcula es lo que corresponde exclusivamente al aporte de los trabajadores, fuerza de trabajo, aunque hay diferentes corrientes, y lo que apropia el empresario, capitalista o patrono. Pero no se trata de hacer una clasecita de economía elemental, sino de hacer referencia al propósito del Banco Central, que era de que primero se habló de que se iba a producir un 5%, después se rebajó a un 4%, y en uno de sus últimos informes ya se habló de un 3%. ¿Cómo? Es decir que, sí. O sea que, pero ¿y qué proyección? ¿En base a qué fue que pudieron No, para este pronosticar? año, estamos hablando de 2023. Sí, pero los pronósticos señalaban que iba a ser mayor. Es que se vive metiendo la pata permanentemente. Lo que pasa es que aquí el Banco Central tiene una autoridad, lo dijo el Banco Central. ¿Y qué que lo diga el Banco Central?
Lo que hay que confrontar son los números. Numeritos en manos, dicho por la propia institución que ya hemos hablado en anteriores ocasiones. No le toca al Banco Central estar gestionando las cifras de la contabilidad nacional o las cuentas nacionales, sino que eso le corresponde a la Oficina Nacional de Estadísticas, en plural, porque es de datos. Si hablamos como están, voy hasta el nombre está equivocado, la Oficina Nacional de Estadística, así le digo estadística sin ese, porque estadística es la disciplina, la técnica que se dedica a la recolecta de datos, a esa gestión de datos. Hasta eso estamos mal en el país. Pero no hay manera. Usted hace la observación y eso le entra por aquí y le sale por aquí a las autoridades específicas de estadística y no hace ninguna propuesta de que se modifique el nombre. Pero sigamos con el planteamiento. Pero no solamente el Banco Central. La misma CEPAL acaba de reconocer de que se va a crecer un 3.5. O sea que es bueno que se sepa en el país que esos organismos internacionales viven elaborando modelitos como si fuéramos a nivel de pasarela sobre una base que no es muy fiable, que corresponden a las informaciones económicas y sociales, demográficas o poblacionales de República Dominicana, y que en definitiva son producidas internamente, porque para usted hacer un modelo usted necesita datos, informaciones. ¿Y quién se lo suministra? El mismo país. Entonces, hay mucha comparonería de parte de los intelectuales, los profesionales dominicanos, que no nos gusta, voy a ponerme yo también ahí, citar a las autoridades locales, pero son la gente que está llevando a cabo el registro de información. Entonces, se quiere citar a un organismo internacional. Algunos cometen hasta la barbaridad de que ni siquiera, y usted lo puede ver en ensayos, en informes y un sinnúmero de trabajos que se publican, ¿qué es lo que se hace? En inglés. O sea, no es que no tenga mérito el trabajo en inglés, pero generalmente la bibliografía, la data, las publicaciones, los informes oficiales se hacen en castellano, porque eso es nuestro idioma. Entonces, ¿qué es lo que los mismos funcionarios del gobierno? No, citan en inglés. O sea, quiere decir, Luis Humberto, que los organismos internacionales, como tú mismo has citado la CEPAL, utilizan nuestra data, luego dicen unas informaciones para como manipular nuestro mismo gobierno, como diciendo, no, miren, organismos internacionales dicen tales y más cuales cosas, con nuestra misma información. Es que no hay una confianza propia en nuestra data y en la información que se le da al público para poder, tener una idea presente y futura de lo que debemos hacer. Tenemos que ponerlo en inglés para darle fuerza. Sí, mira, todavía peor. Hay unas llamadas agencias de calificación, porque la vida cambia, o sea, no todo se mantiene estático. Antes eran esas agencias que solicitaban informaciones a los diferentes organismos, entidades, instituciones estatales, para poder rendir los informes. Después cambió, después se cambiaron de posición esas agencias de calificación, de Standard & Poor's a Fitch. ¿Qué dijeron? Si usted nos manda la información, no le publicamos la data. Y si usted no cuenta, el que lee, sobre todo inversores de diferentes países, no tienen data, pues no están interesados en hacer las inversiones, porque dependen de esas agencias de calificación que viven permanentemente equivocándose, como ocurrió con la famosa crisis de 2007, no 2008. Pero nada, esto es un enredo a nivel mundial. Entonces, ya si tú no le mandas los datos, no te toman en cuenta a nivel de... Estamos refiriéndonos a las finanzas internacionales, a la economía internacional.
O sea que antes de rendir los datos al país, que son funcionarios que son pagados con impuestos, el compromiso de ellos, el deber de ellos es mandarle los datos al extranjero. Y allá hacen modelos y después dicen, mire, publique esto. Como no tenemos, y hay que reconocer los esfuerzos meritorios que se hacen, un sinnúmero de funcionarios, pero tenemos enormes debilidades, tanto en la calidad de nuestra data, así como también con la rapidez que se debiera de publicar. ¿Y el instituto que se debiese de crear y fortalecer de forma independiente sobre estadística, geografía? Este es el país de los sordos, con todo el respeto de los sordos. Este es el país de los mudos, con todo el respeto de los mudos. Se habla de que debemos de crear un instituto dominicano de estadísticas, geografía, porque toda la información hoy día está referenciada en términos términos del territorio y de informática, porque ya hoy la digitalización de los datos, de las informaciones, todo tipo de variables, índices, pasa por la internet. Pero ni siquiera la propia Oficina Nacional de Estadísticas está interesada en esto, a sabiendas de que la rectora, la oficina rectora, que debiera de ser autónoma e independiente. ¿Para qué? Para que el Banco Central no esté manipulando tasa de inflación o el índice de precio al consumo, que no le toca al Banco Central. Mira, es bueno que se sepa que si usted quita esa función que está duplicada, porque eso le toca a la Oficina Nacional de Estadística, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, no solamente es un mudo, sino que él mismo se ha puesto una cinta adhesiva o un bozal para no tener que hablar de esto, porque antes era muy locuaz alrededor de la información, pero ya no, ya se acomodó. Y es importante esta observación porque la Oficina Nacional de Estadísticas depende del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero debía ser independiente, autónomo. No, oye, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo depende en gran medida de los datos que le suministra el Banco Central. ¿Para qué? Para planificar a sabiendas de que los datos, las informaciones, la data, tiene que ser elaborado en gran medida, fundamentalmente, por la Oficina Nacional de Estadísticas. Esto es, hay que ponerse la mano en la cabeza, pero Dios mío, ¿a dónde es que vamos a llegar? Y todas esas barbaridades que ya no están en la palestra pública, lo del censo, fuimos nosotros. ¿Cuántos fueron? Fueron como 4.000 millones que se fueron. Bueno, todavía no se ha rendido un informe sobre la base de una auditoría, porque se hicieron toda una serie de esfuerzos posteriores para corregir el censo de población y cómo vivienda. se puede corregir un censo luego del levantamiento de la información? En República Dominicana, como no se contó con la cobertura del lugar, o sea, para que un censo usted lo pueda calificar, es decir, bueno, aceptable, debió de haberse registrado información de alrededor del 95%, porque es de vivienda. Si usted no considera 95%, entonces, ¿sobre qué base se hizo el censo? Tenemos debilidades de localización de esa vivienda y después se hizo una encuesta de cobertura que debió de haberse hecho de manera independiente de la Oficina Nacional de Estadísticas, y ellos mismos se convirtieron en juez y parte. Pero nada, todo eso hay que callarlo, todo eso hay que quedarse en silencio, todo eso hay que aceptar. Gente que pasó a dirigir la Oficina Nacional de Estadística sin tener la experiencia, la calificación del lugar, gente que muy reconocida, y de muy buena fe, profesionales, no, y en otros campos, pero sin ninguna experiencia. Y hay que acordarse, porque ahí están los periódicos. El que asumió en principio fue el ministro
de Economía, Planificación y Desarrollo, Así y es. salió huyendo como el rabo entre las piernas cuando vio que el tema era difícil. ¿A quién le pasó la batuta? Directamente a la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, y posteriormente la directora le pasó la batuta porque hay un director del Departamento de Censo, y él era muy locuaz. Ya hace tiempo que yo no oigo, no leo Mutis. una declaración. Qué pena. Pero no sé qué. Y son está las bases pasando. fundamentales para poder planificar y conducir mejor nuestros recursos presentes Mira, y no se puede futuros. hablar de planificación si no tenemos buenos datos. No se puede hablar de política, una política de vivienda, una política agraria, una política industrial, si no hay información. En el mismo campo de la energía, si usted no tiene datos, informaciones sobre cantidad de personas que están consumiendo, negocios que están consumiendo energía eléctrica. Y de forma irregular, sin levantamiento y sin de contadores calidad, ahora. y supervisión sobre la calidad, no solamente la cantidad, la calidad de la data. Usted se equivoca. Y al usted equivocarse, no puede tener planes concretos. Las mismas inversiones resultan desastrosas. ¿Por qué? Porque no se tiene información. Entonces aquí no se quiere admitir que si no hay informaciones vamos a seguir metiendo la pata. Y es bueno que se diga en términos de dominicanismo, la pata. Estamos enredados, pero no la pata hasta la cintura, no, hasta la coronilla, hasta allá arriba. Bueno, fíjate que con eso el señor presidente anunció que para poder iniciar un proceso ya de regulación, organización en el suministro de energía, está hablando de más de 2.000 millones que habría que considerar. Vamos a pasar a nuestro colega Rubén Villalona, cariñosamente llamado Chío. De las voces de la frontera. Adelante, Chío. ¿Hay problemas en la comunicación? Sí, porque este es un programa, como saben todos nuestros seguidores, en vivo. Otra información que hay que destacar en este programa de geoeconomía es referente a la cantidad de viviendas y habitaciones que están siendo destinadas a recuperación de personas que han sido operadas, básicamente por cuestiones de estética. En realidad nada más hay más o menos, de acuerdo a la prensa, alrededor de 22 viviendas donde la persona se opera, cirugía lo pone más hermoso de la cuenta, que no se reconocen luego. Sí. Y va a un lugar y ahí se cobra en promedio $85, y si hay algún acompañante, $75. Es Diario. un servicio básico, diario. Pero también hay muchos turistas que ya están recurriendo a este tipo de alojamiento, o sea, que no se van a un hotel, sino que se van a una vivienda. En el primer caso de estas viviendas de recuperación, estamos ante una cifra muy significativa, 1.500 viviendas. Y cada vez se está promoviendo que haya turistas que vengan y se alojen en viviendas. Pero es que uno estamos de acuerdo que haya un desarrollo del turismo, estamos de acuerdo que se expanda el turismo, de que haya negocios que sean rentables y que sean amables con el medio ambiente y que se dediquen a preservar nuestro ambiente. Pero cuando usted oye hablar de que vienen estos turistas y alquilan viviendas y lo que viven es haciendo fiestas que desorganizan la vida normal, no solamente del vecino, sino de todo el edificio, entonces espérate. Eso son los alquileres B&B, algo así, Sí, como sí, que así le llaman. como le llaman. Pero, espérate.
Pero no solamente aquí se ha desbordado, ya se está informando que aquí vamos a recibir 15 millones de turistas en el futuro cercano, sumando los cruceristas, los que vienen a través de cruceros, y los turistas que generalmente vienen por avión. El crucerista no debe de calcularse como turista, porque se viene en una gran embarcación, un crucero, se desmonta por un determinado, varias horas durante el día, hace las compras del lugar, almuerza y visita un monumento y por ahí mismo se va. Pero ya se está informando de 15 millones. Vamos bueno, entonces. Vamos, Chío, adelante, desde las voces de la frontera. Desde las voces de la frontera, para Geomundo, su mundo, desde la frontera de Dajabón y toda la frontera, culturólogo Chío Villalona. Y ahora que Luis estaba hablando ahí, Luis Vargas, del turismo, precisamente un grupo de intelectuales de la frontera, de académicos, nos reunimos para hacer una gran propuesta de un aeropuerto internacional del noroeste, AINO o norfronterizo. La localización de este aeropuerto en el noroeste o la frontera norte, norfronterizo internacional, se propone como respuesta a las necesidades actuales y futuras de las provincias del noroeste de la República Dominicana, que incluyen a Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Montecristi, así como la zona noreste de Haití. La ubicación ideal del aeropuerto estaría colindando con una de las principales vías terrestres de la región. Ventanas geográficas de este aeropuerto. El aeropuerto AINO o norfronterizo estaría estratégicamente ubicado a menos de 1 hora y 30 minutos de vuelo de la costa sureste de los Estados Unidos, específicamente del estado de la Florida, y se situaría en el centro de las islas principales del Caribe, como Jamaica, Cuba, Puerto Rico. Además, se encontraría a una distancia media entre Sudamérica y el norte de América, así como entre Europa Oriental y la costa noreste de los Estados Unidos, la isla Nor y Sur Caicos, así como serían vecinas al norte y hacia el noroeste, encontraría una de las grandes proximidades con Haití. Recuérdense que en Haití no hay, en la parte oriental de Haití, lo que es un aeropuerto doméstico, y este aeropuerto internacional que se ubicaría en una zona equidistante entre Santiago Rodríguez, Mao, Dajabón y Montecristi, quedaría en una posición equidistante de 45 minutos de cada provincia. Pero además, este aeropuerto internacional tiene la ventaja que todo lo relacionado al mercadeo de los grandes vuelos internacionales, y por la ventaja de la proximidad que anteriormente decíamos, sería uno de los más importantes de la República Dominicana. Las condiciones meteorológicas en la región noroeste del país son precisamente ideales para la navegación aérea. Esta región cuenta con un excelente clima estratégico para el aprovechamiento de este gran aeropuerto. Por eso, los intelectuales, los académicos de esta región, estamos conscientes que sería este aeropuerto uno de los principales de la República Dominicana por la posición equidistante entre Haití, República Dominicana, la Florida, Estados Unidos y la Caicos y otras islas a nivel del Caribe. Para su mundo economía, voces de la frontera, culturólogo Chío Villalona. Gracias, Chío, como siempre,
con informaciones actualizadas y muy positivas. Vamos a escuchar inmediatamente a José Luis Fernández de Ciefredo. Sí, él nos trae muy Continuando buena entonces información. con la reflexión. Solamente dar algunos datos que pudiera ser objeto de un intercambio de opiniones y de datos de informaciones Más sobre el tema precisas, del más sector directas. turístico. Debemos de indicar, Ámsterdam, los Países Bajos, normalmente se conoce como Holanda, decidió sacar los cruceristas de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque contaminan más. El impacto. O sea, la ciudad tiene creo que alrededor de algunos 800,000 habitantes y 1 millón son turistas porque es un puerto y además de eso, en gran medida son cruceristas. Decidió, no queremos más cruceristas. De esos cruceristas que Por hablamos, día los grandes contaminan cruceros. más que 31 camiones en fila en las autopistas funcionando a todo dar. O sea, hacen un enorme daño. Ambientalmente no son sostenibles. Y debemos de decir que la zona este del país ya sobrepasó su capacidad de carga poblacional. O sea, en el único país que se habla, no importa que vengan todos los turistas del mundo, es República Dominicana. No. Un territorio tiene una capacidad de soporte, específicamente en términos de seres humanos, de personas, porque son turistas, es una persona. Aquí no se está considerando eso. Y ni hablar ya posteriormente tocaremos el tema, del uso de las aguas. Digo aguas porque Sí, no solamente es agua potable, sino también la gestión de las aguas servidas. Continuamos las voces de las fronteras con nuestro compañero José Luis Fernández. Adelante, José Luis. Sí, buenos días, gracias Luis Guzmán, Luis Vargas, mi tocayo, José Herrero ahí en los estudios, y todos nuestros amigos y queridos televidentes de su espacio Economía Tu Mundo, por su canal favorito, Multimedios Tu Mundo, para todo el país y el mundo, que cada vez se pone mejor, y por eso fue el proceso de remodelación, éxito a ese importante medio, Tu Mundo. Miren, jóvenes, señoras y señores, pensamos que las gobernaciones tienen un desafío relevante y que lo mismo en la República Dominicana de manera muy particular en las divididos territorios, tanto macro en las provincias, regiones como micro, los municipios, secciones, parajes, tienen una gran responsabilidad y compromiso de parte del gobierno central. Pero bueno, nuestras gobernaciones dispusieron el pasado jueves 31 de agosto efectuar actos de rendición de cuentas del presupuesto que se les asigna a discreción por parte del gobierno central, es decir, desde ahí, desde Santo Domingo. En nuestro caso, la gobernación de Dajabón, su representante, la licenciada Rosalba Peña, dio a conocer en pequeños detalles los 9 millones y alguito que le asigna durante un año para las actividades a desarrollarse en los 5 municipios que contiene esta provincia de Dajabón. Esta demanda, tanto de instituciones, organizaciones y problemas personales y o familiares. Según la Constitución de la República Dominicana 2010, la figura de la gobernador o gobernadora está contenida en el capítulo 2 de la administración local, sección 1, de las regiones y las provincias, artículo 198.
donde nos habla de la decisión presidencial de nombrar allí a alguien que lo represente. En nuestro caso es una dama, la licenciada Peña. Ocurre que la provincia de Dajabón deberían de interactuar otros órganos y direcciones del Estado y gobierno dominicano, precisamente que puedan hacer efectivas las políticas públicas, las cuales deberían impactar en su territorio, ayudándolo a su desarrollo y renovación, expresado en los cambios reales de nuestra sociedad, es decir, en la zona fronteriza de Dajabón. No obstante, al escuchar los detalles sobre aquellos sectores y familias donde esos 9 millones de pesos se gastaron, aquí decimos gastar, pues hace tiempo los actores sociales y profesionales vemos los presupuestos como una inversión social, no un gasto, como hasta ahora hay esa mentalidad en muchos funcionarios y diferentes sectores, pensando que esta inversión atacaría la deficiencia y falencias en la planificación y ejecución de acciones transformadoras, las cuales deben ir compensando la llamada deuda social acumulada, sobre todo en nuestro territorio de la frontera, donde el presupuesto nacional, siempre hemos dicho, dispone de migajas si lo miramos con respecto a sus necesidades reales de año. Porque si la gobernación es la representación de cualquier gobierno, 9 millones de pesos para un año sobre una población de más de 74,000 personas y muchos grupos y organizaciones e instituciones, no impacta la calidad de vida de los dajaboneros. Por lo que, como espacio de economía, tu mundo, creemos que es urgente reiniciar el proceso de articulación con las organizaciones para la planificación del territorio y sus sectores, haciendo un esfuerzo de vincular su demanda con los instrumentos, sobre todo el Ministerio de Economía, Desarrollo y Planificación. Tiene un departamento que se llama el RUT, existente para una justa y equilibrada, adecuada planificación, que consiga crear niveles de consideración y conciencia en nuestro Congreso con respecto a la formulación y asignación del presupuesto a las provincias o la provincia fronteriza, de manera especial Dajabón. Muchas gracias y pasen todo un buen resto del día. Gracias, José Luis, por contar siempre con tan atinadas informaciones desde la frontera. Gracias a ustedes y a todos nuestros amigos televidentes. Continuamos luego de una breve pausa. Ustedes ni se imaginan lo mucho que yo me muevo durante el día. Eso es trabajo, universidad, diligencia. ¡Una locura! Ah, pero mami me enseñó que la higiene íntima dice mucho de una mujer. Lemisol cuida mi zona íntima y me hace sentir segura, limpia y fresca todo el día y todos los días. Muévete con libertad. Usa Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Esta es tu oportunidad, el momento que siempre has estado esperando. Eso es, atrévete. Uy. Recupera tu confianza. Desodorante York te ofrece 24 horas de protección y está disponible en 3 exquisitas fragancias. Estar confiado se siente bien. Confía en Desodorante York, un producto de Laboratorios Grisel. Enero, febrero, marzo, abril. ¿Por qué botar tu dinero pagando renta si puedes tener tu casa propia? Daniel Reyes Realtor te brinda asesoría gratuita para que puedas comprar tu casa con bajo inicial, cómodas cuotas y baja tasa de interés.
Podemos ayudarte en la Florida o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Daniel Reyes, Realtor, tiene la propiedad que necesitas. Todo de acuerdo a tu gusto, necesidad y posibilidad. Lo que pagues de renta, inviértelo en tu propia casa. Llama ahora mismo a Daniel Reyes, tu Realtor de confianza. Él es Roberto. Hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar, pero se cree Superman. No es bueno ignorar los avisos del cuerpo. Prueba con Ice Blue. Su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea. Para sentirte súper, usa Ice Blue. Alivio rápido del dolor. La pasión. La ternura. No te olvides que te amo. El placer. ¿Puedo besar a la novia? El romance. Quédate acá, no te van a encontrar. Me quieren a mí. Yo te quiero a vos. ¿Le gusta el vestido? Su sonrisa me gusta. La sonrisa y el deseo son los ingredientes de la receta de tu telenovela Dulce Amor. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por Su Mundo TV. Tu piel dice todo sobre ti. Expresa tu encanto y tu personalidad. Cuídala con Vidalis Body Lotion, una línea de lociones humectantes formuladas con ingredientes naturales que actúan eliminando la resequedad y resaltando el brillo, suavidad y lozanía de la piel. Luce una piel suave y radiante que muestre lo mejor de ti. Vidalis Body Lotion, tu piel lo dice todo. Estás viendo Geoeconomía por Su Mundo TV. Peinar un cabello rebelde puede llegar a ser un gran reto. Afortunadamente, cuentas con Ricel Serum Reparador de Puntas, un leave-in formulado para reparar y sellar las puntas de tu cabello, dándole humectación y acondicionamiento profundo que lo deja suave y con brillo natural. Si quieres que tu cabello pase de rebelde a obediente, usa Ricel Serum Reparador de Puntas, un producto de Laboratorios Ricel. Continuamos con su programa Geoeconomía, Su Mundo. Bienvenida a nuestro programa, tu programa, nuestra coordinadora Maridalia. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que para mí siempre es un placer compartir con este equipo de trabajo y también con cada uno de ustedes, pues algunos sábados, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. No, para nosotros es una alegría y enorme placer poder contar con tu valiosísima colaboración. Yo quisiera, antes de que llame nuestro querido y apreciado amigo José Luis Kepi, dar una información que tiene que ver con la frontera. Eso también ha pasado desapercibido en el país. Barrick Gold anunció de que está explorando la posibilidad de explotar los yacimientos metálicos, específicamente del oro, en restauración. Y no me dio tiempo a hacerle la pregunta a Rubén, a Villalona, así como también al amigo José Luis Fernández. Debo de indicar que ella señaló, dio un reportaje de un diario nacional. Ella dijo, se puede ver la naturaleza alrededor de la presa porque hacemos una minería responsable. Pero también dijo que la presidenta de Barrick, Pueblo Viejo, defiende actividad minera en el país, asegura hay interés de desinformar.
Yo creo que esa no puede ser que me equivoque. Yo respeto y además una distinguida dama que lo menos que merece es un enorme respeto. Yo creo que lo que tenemos que tener es un sistema de información. Debo de recordarle a ella que hubo una iniciativa en el Ministerio de Energía y Minas, solamente un recordatorio, de que se diera información permanentemente. Precisa y veraz. Porque tenemos una legislación que no favorece esa información. Es cierto. Cada año. Es más, una vez le hice una sugerencia a la Dirección General de Impuestos Internos de que las mismas informaciones que entrega esta multinacional, esta transnacional a las autoridades estadounidenses, les sea entregada a las autoridades dominicanas, que son súper detalladas. Una cosa increíble. La Dirección General de Impuestos Internos no le interesó. Pero vamos a... Una lástima. Bueno, pues continuamos con nuestro compañero que está desde Estados Unidos, José Luis Kepis. Adelante, buenos días. José Luis, ¿nos escucha? Aló, buenos días. Buenos Hola. días. Muy buenos días. Sí, comienzo. Adelante, por favor. Sí, ok. Muy buenos días a cada uno de ustedes, amigos, amigas, miembros del panel y a la audiencia que cada sábado nos acompaña en este programa. Empezamos nuestro repaso de las noticias más sobresalientes de aquí, Estados Unidos, y que gravitan en la vida de nuestra comunidad hispana. Y comenzamos haciendo mención de que esta semana, en tono bastante molesto, enérgico y mostrando un alto nivel de frustración, el alcalde demócrata neoyorquino Eric Adams indicó que, y cito, nunca tuve un problema para el que no viese el final. No veo un final para esto, declaró en un debate público antes de ayer, en el que respondía a preguntas de neoyorquinos junto con su equipo de gobierno. El alcalde respondía así ante las protestas y múltiples quejas por la continua oleada de inmigrantes que han arribado en el último año y medio a la ciudad de Nueva York. Más de 110,000 personas en busca de asilo ya han entrado, muchos enviados por los gobernadores republicanos de los estados fronterizos en protesta por la política migratoria del gobierno federal del demócrata Joe Biden. Y según el alcalde Adams, la Casa Blanca no ha brindado ningún apoyo a los miles de solicitantes de asilo que llegan cada mes, mientras ya la ciudad supera, y repetimos, los 110,000 inmigrantes desde el año pasado, colapsando o forzando al colapso tanto de los refugios y ahora de las escuelas públicas. El alcalde también criticó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, calificándolo de loco por enviar en autobuses a Nueva York y a otras ciudades con gobiernos demócratas a los indocumentados que cruzan la frontera desde el año pasado. Según las encuestas, la gran mayoría, es decir, un 82% de los neoyorquinos, considera como grave la masiva oleada migratoria que ha venido a esta ciudad desde el 2022, y hasta un 58% de los encuestados quiere ya detenerla. Esta crisis, como ya hemos indicado anteriormente, será uno de los temas de campaña más espinosos de la administración Biden y las demás administraciones demócratas en la nación, sitiadas por la indetenible oleada migratoria. En otro orden de ideas, con el inicio de un nuevo año escolar en Nueva York, vuelve la creciente preocupación en las autoridades municipales y estatales con relación a la creciente escasez de docentes. La gobernadora Kathy Hochul
anunció este miércoles algunas acciones para aumentar las contrataciones de nuevos maestros, especializar a los asistentes y motivar a los educadores talentosos a que permanezcan en las aulas neoyorquinas. En concreto, la mandataria firmó una legislación que ordena al comisionado del Departamento de Educación del Estado, en consulta con las instituciones de educación superior, emitir directrices para que todos los distritos escolares desarrollen programas que atraigan candidatos a la profesión docentes. Además, se anunció la primera ronda de financiación del programa denominado Residencia de Maestros Empire State, con un fondo de $11.9 millones para crear oportunidades de residencia de 2 años para candidatos a posgrados desde kindergarten hasta el 12º grado. En la actualidad, las áreas críticas en asignaturas son inglés, educación especial, educación bilingüe, ciencias y matemáticas. Para el oyente que no está al tanto de las tendencias demográficas de los Estados Unidos, les informo que la cohorte de jóvenes entre 19 y 25 años a nivel nacional está bien baja, y la nación en estos momentos está experimentando una escasez no solamente de maestros, sino también de policías, bomberos, enfermeras, las Fuerzas Armadas también, y hasta los labriegos agricultores. De ahí que exista una situación hasta cómica en materia de políticas. Por un lado, miles de jóvenes están entrando de manera irregular y que pudiesen con el tiempo llenar esos puestos de trabajo, y por otra parte, nos encontramos con las autoridades reacias a conceder asilo y proveer regularización a toda esta cantidad de solicitantes. En el programa anunciado por la gobernadora Hochul para atraer a los maestros, se otorgarán subsidios que permitirán un acceso más fácil a la profesión para aspirantes a docentes de diversos orígenes. De ahí que ojalá muchos jóvenes dominicanos e hispanos aprovechen esta oportunidad y decidan ingresar a la carrera del magisterio. Según las cifras, se esperan que alrededor de unas 180,000 plazas estén disponibles de maestros en la próxima década. Y según datos compartidos por el Wall Street Journal, 300,000 docentes, maestros de escuelas de todo el país, abandonaron la profesión entre febrero del 2020 y mayo del 2022. Y miles más ya han indicado que les gustaría hacer lo mismo. Por último, el juez del distrito David Ezra en Austin, Texas, dictaminó este miércoles que Texas contaba con 9 días de plazo para retirar la barrera de boyas instaladas en julio pasado en el río Bravo, cerca de la ciudad de Eagle Pass, a fin de impedir el paso de inmigrantes sin papeles desde México. Como ya hemos indicado en entregas anteriores, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha invocado poderes extraordinarios para implementar tácticas más agresivas contra la llegada masiva de inmigrantes en la operación anti-inmigrante llamada Lone Star o Estrella Solitaria, instalando alambres de púa y vallas de acero en la frontera y dando facultades a agentes armados para detener a los indocumentados con cargos y acusarlos de cargos de invasión a la propiedad ajena. Este dictamen fue en la mañana, ¿ok? Pero en la tarde, otro tribunal de apelaciones concedió una suspensión temporal que permite al republicano Greg Abbott
mantener las barreras instaladas en medio del cauce para impedir que los migrantes crucen ilegalmente desde México, mientras avanzan los procedimientos judiciales para determinar una decisión definitiva sobre este caso. Las barreras, en otras palabras, permanecerán en tanto continúe el litigio en las Cortes Federales. Así las cosas, terminamos nuestro reporte para esta semana. Yo soy José Luis Kepis Martínez, si no hay ninguna pregunta o comentario. José Luis, muchísimas gracias por sus importantes aportes como cada sábado y nos vemos en otra próxima entrega. Gracias. Muchas gracias, pasen todos un buen día. Gracias, Saludos. Igualmente para usted. Resulta interesante ver cómo ha variado la postura del gobernador de New York. Hace apenas unos meses estaba motivando a los ciudadanos norteamericanos, a que le dieran residencia y que inclusive que prestaran sus casas. Y ahora vemos un grito desesperado de que hay una oleada que es insostenible. Entonces, pareciera como que mientras más nos acercamos a las elecciones, está cambiando un poco de posición. Bueno, drásticamente de posición. No sé si sería una postura meramente política o... No, creo que fue una falta de visión y de análisis. New York se ha convertido en un santuario para los migrantes y hay estados que quieren sacar sus migrantes, ¿verdad? Y lo están promoviendo para que se vayan a New York. Pero que por ejemplo, en el caso de Texas, estado de Texas. Sí. Entonces, todo eso ha dado lugar a una desorganización social que hay que verlo dentro del contexto de New York, porque no solamente son los migrantes. Ese mismo alcalde acaba de plantear que hay que prohibir. Sí. ¿Pero qué es lo que hay que prohibir? Las viviendas y las habitaciones que se dedican a turismo. Sí, vi ¿Por qué? Porque sencillamente le está desorganizando socialmente la ciudad. Acuérdense que una de las ciudades que tiene mayor acogida de turistas a nivel mundial es New York. Claro. Entonces, la capital ¿por qué? Porque los hoteles son muy caros. Entonces, ¿qué hacen los turistas? Bueno, entonces vamos a las viviendas, pero volvemos otra vez. Están contaminando, están rompiendo con la vida normal de una familia neoyorquina. Entonces, se ve la necesidad. Y debo también de agregar que nosotros estamos completamente lejos de toda esa problemática, a pesar de que existe una importante comunidad de dominicanos radicados en el estado, no solamente en la ciudad, en todo el estado de New York. Entonces, nunca pensamos República Dominicana en función de esas familias dominicanas que están residiendo en el extranjero, específicamente en Estados Unidos y concretamente en el estado de New York y todavía más concretamente en la ciudad de New York. Eso no existe. Lo único que nos interesa, lamentablemente, de esa familia es que trabajen y manden remesa. Y es bueno que se diga que la remesa, el Estado está cobrando un impuesto ilegal. ¿Por qué? Porque a la hora de sobrevaluar la moneda nacional, poniéndola alrededor de un 56 cuando debiera estar, eso otro día vamos a analizar eso, muy por arriba de 56 pesos por $1, esa diferencia la paga el trabajador que trabaja duramente y aquí se cobra, se entregan menos pesos de lo que habría que cobrar. ¿Para qué? Para entregarle esos dólares y hacer esa transferencia de trabajadores dominicanos radicados en el exterior o de origen dominicano y, en definitiva, para pasárselo a un grupito de empresarios, concretamente al sector empresarial de la energía, a los generadores, que no generan un solo dólar en República Dominicana. Uno solo no lo genera. Al contrario, el gobierno se compromete a estar, se comprometió este año a buscarle 2.000 millones de dólares. Pero nos estamos poniendo locos en este país. Pero ¿y por qué tenemos nosotros que estar subsidiando
grandes empresas, empresas transnacionales, cuando son negocios que producen en pesos, venden en pesos, y después hay que buscarle los dólares para que repatrien en gran medida los beneficios. Hay que destacar en este caso los aportes que ha hecho el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, informando y analizando. Sí, es así y es cierto. Yo creo que esa gran comunidad que tenemos en Estados Unidos, sobre todo en el estado de New York, a mí me parece que es una comunidad que ha sido abandonada en materia de quizás de políticas por parte del gobierno, de los gobiernos en un sentido, de República Dominicana. Se le cobra una alta tarifa por el pasaporte, por Sí. todos los servicios, no hay ninguna atención a nuestras familias que van allá, tiene que ocuparse el propio estado de solamente New York. lo recuerdan. ¿Y qué hace todos estos consulados? Además de eso, solamente recuerdan que existe esa comunidad en tiempos de elecciones, que vemos que hay una movilización y hay un tipo de cercanía para que se sienta que quizás sí es una gran comunidad que sí importa, y sí importa, señora. Inclusive hay familias que dependen exclusivamente del tema de las remesas, entonces los dominicanos que están allá también necesitan de políticas que, a pesar de la distancia, puedan ir a favor de la familia que migran hacia los Estados Unidos. Y yo creo que ya es hora. O sea, hay, inclusive en este mismo programa se han dado propuestas valiosísimas de cómo de una u otra manera apoyar a esas familias que migran y que de una u otra manera están presentes, porque el dominicano migra, pero regresa de muchas maneras, regresa aportando remesas, que a veces hacen inversiones. Entonces yo creo que es una comunidad que se lo merece. Electoral, Maridalia. Sí. Y los partidos están obligados a plantear dentro de su programa que se acabe con esta ciudadanía de segundo tipo, de tercer tipo, de cuarta categoría. ¿Cómo es posible que un dominicano que se fajó trabajando aquí toda su vida decide irse a Estados Unidos? Primero, no le pagan lo que pagó a pensiones. El sistema de pensiones retiene los fondos de esos dominicanos, pero me interesa desde el punto de vista constitucional. Si asume la ciudadanía americana, o estadounidense, siempre me corrigen el sustantivo, sí. Pero en definitiva no tiene derecho a ser elegido. Pero ven acá, ¿y por qué un dominicano que nació aquí, que vivió toda su vida comiendo plátano, se fajó a trabajar y después que no pudo mantener su familia aquí, se va a Estados Unidos, no se le reconoce que pueda ser elegido porque optó también por otra ciudadanía? No, ese dominicano que está afuera es tan dominicano como cualquiera de nosotros. Aquí se entrega ciudadanía por dinero. Por dinero, inclusive cantantes y empresarios están orgullosos, como un empresario energético argentino, que bienvenido a este país. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho ese empresario argentino? No sé, porque es de los ares aquí, de la energía, y hasta ahora tenemos una gran crisis. Entonces creo que estas son cosas que hay que replantear y debemos ver qué es lo que entendemos por dominicano desde el punto de vista de la nacionalidad, desde el punto de vista de la ciudadanía, porque también hay otro error. Dice que somos 2.300.000 dominicanos. No. ¿Por qué? Porque esa familia dominicana que se fue a Estados Unidos y tuvo un hijo en Estados Unidos es estadounidense de acuerdo a la legislación de Estados Unidos. Eso no quiere decir que no pueda ser dominicano, pero hay que hacer un trámite. Y más que eso, hay que hacerlo no tanto en términos legales, sino en términos culturales. Aquí vienen 300.000, 400.000 niños. ¿Y qué hace el Estado dominicano? Los cientos de miles de millones de pesos que se le entrega a educación. ¿En qué gasta ese dinero? Educación. ¿Tú crees que hay un programita? Digo programita porque podemos conseguir hasta el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. ¿Para qué? Para desarrollar un programa cultural, enseñar la historia dominicana. Entonces, esa familia que no lo pueden tener esos muchachos, los hondean, y escúcheme la palabra, al país lo tiran a los abuelos, a los tíos, y es como si usted soltar un chivo en una sabana. Oiga,
¿Y qué se hace aquí? Nada que valga la pena. Y también, antes de la pausa, que los dominicanos que viven fuera, que son dominicanos, también deben de exigir políticas y sentirse parte y reconocer sus derechos, que aún estando en otro país, tienen derechos como dominicanos. Señores, nos vamos a una pausa y regresamos en breves minutos. Señores, y continuamos con nuestro programa y como continuamos con nuestro plato fuerte para desarrollar el tema situación y perspectiva de las aguas en República Dominicana. A propósito de una semana, por así decirlo, un tanto activa con relación al tema del agua, por ejemplo, como el cierre de la frontera por disposición del señor presidente por un tema de que, según las declaraciones del estratega y encargado de comunicación de presidencia, se debe a la interrupción del paso del agua del río Masacre. En República Dominicana el tema del agua es un tema histórico y que todavía tenemos retos pendientes, que diría que hasta básico, como es un tema de esclarecer un esquema de gobernanza que no sea tan atomizado como actualmente existe en República Dominicana. Vimos que se firmó el Pacto del Agua 2021 hasta 2030, en donde se recogen los principales desafíos sobre ese tema, y a mí me sorprendió que uno de los grandes temas que salieron a relucir en la consulta es justamente el tema de la dispersión con relación a las instituciones que operan con relación a todo lo que tiene que ver con el servicio de agua de las aguas en República Dominicana en sentido general, y un tema de voluntad política también estuve leyendo. Eso es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, y que todavía en República Dominicana 6 de cada 10 dominicanos no reciben el agua de manera intermitente en los hogares. Y no solamente eso, sino que del 45 y el 82% de las aguas tratadas se convierten en pérdidas técnicas y comerciales, y que este país, como es un país como con una cultura de subsidio, el gobierno invierte otorga alrededor de 5.000 millones de pesos dominicanos que son aportados a los diferentes prestadores del servicio de agua potable. Porque alrededor del 70% de los hogares no están conectados a una red, sin embargo no pagan el servicio. Eso es un tema, la verdad, que histórico, y que no pinta que se va a terminar por todos estos tiempos. ¿Qué usted opina, don Luis? No, déjame decirte, el agua es fundamental para todo. Se dice que gran parte del porcentaje de nosotros somos agua, o sea que si me exprimen es agua. Entonces, sin agua no hay vida. Señores, el desarrollo de los pueblos se ha hecho en el entorno de donde podamos conseguir agua. Estamos hablando desde la antigüedad. Sin agua no existiríamos. Fíjense que ahora las investigaciones espaciales que se hacen en otros planetas, en otros lugares, en otras galaxias, tratando de identificar si tienen agua como que es la garantía para que haya vida. A mí lo que me preocupa, Maridalia, Luis Humberto, es la situación de la privatización en la forma como se pretende, que hasta han dicho que hay que, hasta para uno coger el agua de lluvia y en tanques y todo, como que se van a tener ciertos controles y permisos para retener esas aguas. Cuando lo que debiese realmente es procurar el suministro de agua a nivel nacional, pero con la seguridad, los controles necesarios y una educación en términos del uso de la vida, que es el agua, para todos, para que hagamos un uso racional, pero no de privatizar con el manejo de sectores, como para decir que para garantizar que el suministro de agua les llegue a todos, tenemos que privatizar, por ejemplo, las nuevas
tecnologías, Sí. las nuevas construcciones, etcétera. Yo creo que tenemos que repensar, Maridalia. Y usted sabe que a mí me parece que aquí tenemos el complejo de que todo se resuelve privatizando algunas cosas. Yo no sé por qué últimamente República, no sé si es porque, verdad, hemos tenido muy mala experiencia con el tema de la administración pública, pero a mí me parece como que se cree muchas veces que privatizando algunos temas o la gestión de algunos recursos se resolvería un problema, y no. Lo que pasa es que a veces hay que empezar sobre la base, y yo creo que la privatización en este sentido, en este aspecto, ni siquiera debería ser una opción. Aquí el tema es que hay que revisar los instrumentos, ¿verdad?, que norman y regulan todo lo que tiene que ver con ese tema, que es un tema transversal al desarrollo de República Dominicana, y que también es un tema que hay que verlo desde el punto de vista de sociedad en conjunto, porque es un tema que requiere inclusive hasta de educación ciudadana por parte del Estado. Pero hay que empezar por lo básico, y lo básico es contar con una base legal y que, verdad, se pueda cumplir esa regulación, que de una u otra manera organice mejor ese sector, que yo creo que con los años lo que ha ido, en vez de irse integrando y articulándose, lo que ha ido dispersándose. Y si nosotros vemos las diferentes instituciones que interactúan sobre ese tema, hay una dispersión importantísima, y que yo creo que en la actualidad es el principal obstáculo, y también un tema de voluntad política, señores, como lo recoge el Pacto Nacional del Agua. ¿Cuántas veces no se ha discutido el tema del agua y quedamos en lo mismo? Quedamos en lo mismo, porque es lo que digo, a veces ni siquiera en lo más básico, nos perdemos en lo más básico, que es proveer agua de manera eficiente. Y también tenemos temas importantísimos que radican en mi entender, que es un tema de planificación y organización institucional, que la verdad no entiendo por qué tantas instituciones orbitan alrededor de todo lo que tiene que ver con el agua. Hay un gabinete del agua, hay un instituto del ¿Pero agua. quién dirige el gabinete del agua? No es presidencia o MEPI. El MEPI. Pero yo no entiendo ¿Y eso. ¿Por qué? Porque este país es igual que las estatuas. Pues, pero tú quieres un desorden más grande donde están colocadas las estatuas y con el nombre de las avenidas. Eso se llama República Dominicana, y concretamente Santo Domingo. Eso tiene que estar, la Rectoría del Agua, en medio ambiente, pues es un asunto de carácter ambiental. Y básico. Lo que pasa es que pero no solamente de planificación. Claro, es que aquí vivimos poniendo parches. Si había un tema de que no queda claro, ¿verdad?, una estructura de gobernanza, ¿por qué atomizarlo más? ¿Por qué no hacer la cosa correcta o esperar mucho tiempo para luego decidir, mire, bajo esta sombrilla que tiene que estar esto? O simplemente un Ministerio del Agua, no sé, debería ser sobre la sombrilla de Medio Ambiente. No. Pero a veces queremos poner parche agregando más instituciones cuando una cosa nos falla, como que acudimos a una opción que realmente no es la que se necesita. Como que es la solución. Es que eso no... Debemos de recordar que estamos en un periodo electoral, sí, y que los planteamientos que pueden hacer los partidos, como también grupos, que es lo correcto, organizaciones cívicas, no como se maldice sociedad civil, organizaciones cívicas, no son la sociedad civil. Ese que está de que representando a la sociedad civil, ¿quién lo eligió? ¿Cuándo se designó? Que soy representante de la sociedad civil. No, usted es representante de un grupo particular que tiene todo el derecho, como cualquier otro grupo, no solamente en términos colectivos, sino en términos individuales, de expresar sus opiniones y también hacer las recomendaciones del lugar. Abandonemos ese término incorrecto de la sociedad de que sociedad civil. Pero por Dios, pero este es un país que vive del desorden, hasta de carácter léxico, de carácter de dominio del idioma castellano. Qué buena observación, Luis Humberto, eso que tú señalas, porque hay que revisar los programas de estudios de nuestras academias. Si hoy el producto de esas academias están malinterpretando o no nos estamos bien organizando, ¿qué está sucediendo en las universidades, en la academia, en las escuelas en general? Que el producto que somos nosotros no estamos respondiendo adecuadamente. Entonces,
¿Dónde está, por ejemplo, la posición de las universidades, tanto privadas como públicas, con relación al agua, con relación a la energía? No les importa eso. ¿Dónde están? No les importa eso. Pero podemos pensar en términos positivos. Hay un pacto del agua. Que es un, se firmó. por lo menos, Es un marco de referencia. Pero eso no significa que ese marco de referencia tiene que quedarse ahí. Las organizaciones cívicas son asociaciones empresarias. No son la sociedad civil, las asociaciones sindicales. No son la sociedad civil, son organizaciones cívicas. Las asociaciones o federaciones de clubes son organizaciones cívicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que define lo cívico? Que las demandas, las reivindicaciones están dirigidas al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado, que es el que está a cargo, sobre todo el gobierno central, de ejecutar, la lleve a cabo. Porque muchas de estas organizaciones no tienen, o sea, ni cuentan con recursos, ni capacidad técnica de funcionariado. Eso le toca al Estado. Antes se le llamaba, y creo que correctamente, grupos de presión. Pero en el campo de la sociología se inventan una serie de términos para estar a la moda. Aquí se llegó a inventar que lo abandonaron los politólogos. Eso no, nadie está recordando eso. Y que una democracia de ciudadanía. Oiga eso. Aquí a veces, aquí los politólogos, sociólogos inventaron de que Estado consensual. Usted tú había nacido, pero tú no habías nacido. No. Pero, o sea, pero vamos a la parte nodal. Sí. Eso no significa que real y efectivamente haya una mesa más democrática, más representativa, más técnica, porque aquí hay muchos piquitos de oro que van a las reuniones, pero ¿cuál es tu aporte? Y se hace a título individual, no en términos de la agrupación que representa. Eso es otro problema. Que aquí, vamos a ver en qué medida está expresando las opiniones, los intereses del grupo al cual pertenece. Entonces está abierto el campo. Pero hay que plantear medidas concretas. Por ejemplo, aquí se habla de que la calidad del gasto. Bueno, pues empecemos. Vamos a agrupar todos estos ministerios que están despilfarrando recursos. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Debiera estar junto con el Ministerio de Energía y Minas. Transición energética, ¿qué es? Ambiente y energía. Pero también debiéramos de incorporar una serie de entidades como es la del agua. Son 18 entidades que están dedicadas de manera concreta a operativizar el agua. Exacto. El INDRI, Instituto Nacional de Agua Potable, que es un monarca. Es un monarca. ¿Qué es lo que está haciendo este Instituto Nacional de Agua Potable? Inclusive tuvo que reconocer que eso, de acuerdo a cifras que él dio en la prensa, solamente el 15% de la población cuenta con alcantarillado. Tenemos un problema, oye, cada vez más grave. La infiltración de una cosa es el acueducto, que es agua potable. Otra cosa son las cloacas, que son las aguas servidas. Y otra cosa es la canalización de las aguas pluviales después que llueve. Esto es un desorden en la capital. Es un desorden y a mí me parece que nosotros a veces solamente estamos muy atentos y atentas a lo que es el tema del servicio de agua potable en los hogares. Señores, el tema del agua en República Dominicana es mucho más grave que eso. Y va mucho más allá de eso. Y requiere de un enfoque mucho más integral que eso. Entonces yo estoy en línea con usted. Es un tema que requiere de profesionales del área. Es un tema que más allá del populismo del cual se pueda resistir. Pero no ataque el populismo. No, el popularismo. No, porque eso son discusiones teóricas. Sí, no, pero de verdad es un tema que merece una atención de profesionales con experiencia, porque cada país tiene su propia naturaleza y su propia característica, que también eso hay que considerarlo, que a veces queremos emular prácticas internacionales que no son acorde a la realidad nacional. La gente, porque si no participa la gente en esta, inclusive, no son, porque siempre se habla de educación, en términos muy aéreos. Mira, lo peor una de las cosas peores que le ha pasado a la humanidad, eso lo dijo Illich,
fue comenzar a hacer circular el agua. Cuando se tenía un sistema seco, se podía controlar las enfermedades. Porque hoy día, esas enfermedades corren porque corre el agua. Como el dengue, señores. El dengue, que es un problema, que es un buenísimo ejemplo. Tú sabes la locura que es. Bueno, vamos a ver las cosas racionalmente. Un inodoro, usted descarga el inodoro. El inodoro normalmente descarga son 5 galones. Si es de un hotel, ¿tú sabes cuánto es? Cerca de 20 galones. Wow. Eso es ¿Y a dónde van esas aguas? al subsuelo. Tenemos las cloacas, inclusive esos hoteles que no les preocupa mucho. Tenemos las cloacas, porque estamos hablando de alrededor de un 15%, que es esa capacidad que hay, digamos, de canalización. La mayoría, sencillamente, claro, al subsuelo, las aguas servidas. Estamos hablando de más de 100,000 pozos. Wow. Mientras estamos de pozos, que es donde se tira todas esas aguas. Estamos hablando de agua servida, usted sabe que estamos hablando de heces fecales. La y se estima en el Gran subterránea. Santo Domingo 12,000, digamos, que se trae el agua. Es decir, que nosotros, la mayoría, gran parte de nuestras viviendas y nuestras edificaciones, el agua que consume no viene a través del acueducto, es extraída del subsuelo, pero al subsuelo le mandamos también esas heces fecales. Aquí hay pueblos enteros, como es el caso de la frontera, concretamente de Dajabón. Ese era un tema que Dajabón, o sea, que se está reproduciendo a sí mismo, y con esa cocinamos, con esa nos bañamos. Pero no solamente aquí, hoy, nosotros todavía estamos en el periodo de las vacas gordas. Hay que saber lo que es México, Ciudad México, es un desastre. Ahí es a nivel de cantarito. Y hay que ponerse en turno para el día. ¿Quién miembros de la familia son los que se van a bañar? Y eso vamos a llegar aquí. Eso es importante, don Luis, porque justamente es que hay que evitar llegar ahí. Y para evitar llegar ahí hay que empezar desde ahora, porque ese es el camino que nosotros estamos siguiendo actualmente. De forma acelerada. Claro, y de forma acelerada. Y más allá del tema de la salud, ¿verdad? También en el tema del sector agropecuario en sentido general o agrícola, señores, las consecuencias que tiene el mal uso del agua sobre la producción, que baja la eficiencia y la capacidad de la producción agrícola. Y estamos hablando de un sector que consume el 80% del agua utilizada y desperdicia el 70%. Pero tú tienes un ejemplo que tú conoces muy bien, el arroz. El arroz. Y sobre todo en la línea noroeste. ¿Qué es lo que se privilegia en la línea noroeste? Sí, el agua, ¿para qué? El cultivo de arroz. Pero cuando usted come arroz, fundamentalmente, es muy buen ejemplo, puso anteriormente nuestro colega Albert Guzmán, somos agua. Pero cuando comemos arroz, lo que comemos es agua. Por eso es que hay mucha gente que especula a nivel energético, ¿no? Que vamos a utilizar los residuos sólidos para producir energía, pero nuestros residuos sólidos, desechos sólidos, en gran medida están compuestos por agua. Y hasta ahora no se ha inventado cómo, al usted calentar el agua, usted lo que va a vaporizarla, usted va a producir energía. No quiere decir que llegará un momento que vendrá alguna tecnología, pero eso no se conoce al día de hoy. Entonces, tenemos serios problemas. No podemos seguir cultivando arroz en República Dominicana, por lo menos en la dimensión. No podemos estar utilizando la mayor parte de nuestros predios agrícolas se dedican a la producción de arroz. No es viable, no solamente por el DERECAFTA. Eso es independiente, que en el aspecto de alimentación tenemos identificado que como la bandera dominicana es el arroz, la habichuela, la carne guisada, pero no los sé fritos. si tú sabes, antes no era así. No, claro. Eso se empezó fundamentalmente durante el gobierno de Horacio Vázquez y fue relanzado durante el periodo de Trujillo. Nosotros teníamos una verdadera cultura alrededor del consumo del maíz, que es más nutritivo. Entonces se descampesinizó el país, porque había interés en que se produjera arroz. Y por eso usted encuentra esos
canales de la de línea riego. noroeste. O sea que todo eso fue programado. Que tenemos que reprogramar. Entonces eso no quiere decir que desaparezca el arroz, pero no es viable. Además de eso, Y el arroz no es originario de nuestra por isla favor, por tampoco. favor, por favor. Además de eso tenemos otro problema. ¿A dónde vamos a llegar con este uso abusivo del agua para el arroz? Cuando se privilegia el arroz y no se privilegia el consumo humano. Hay animales que nos están muriendo. ¿Por qué? Porque no tienen agua. Entonces hay que racionalizar. Pero implicaría también niveles de consumo. ¿No creas que el problema es República Dominicana? Se está discutiendo, ¿tú sabes dónde ahora mismo? En Gran Bretaña, en Londres. No, sí, eso iba a decir hace un momento, que el tema del agua, no vayamos a creer que es un tema exclusivo de República Dominicana. Muchos países tienen peores problemas que República Ahora, Dominicana. cuando yo te dijera, aquí vamos a discutir el uso del jabón, porque el jabón es altamente contaminante de las aguas. Sí. Entonces, estamos muy acostumbrados, y quiero que eso se vea como una invitación a que busquemos fórmulas. El jabón contamina las aguas. Así es. Altamente contaminante porque son sustancias químicas. Sí. Y el jabón, en términos higiénicos, es necesario usar el jabón. Y además en el caso de las lavadoras. Pero ¿cómo así, don Luis? Que sí es necesario utilizar el jabón en términos antes no higiénicos. se utilizaba. Pero venga el acá, jabón. don Luis. Ah, tú ves, No, que tú no quieres. señores, lávense las manos. ¿Tú sabes quiénes Con nos jabón. enseñaron a lavar las manos? Que no se dice en los libros de historia. Ajá. Los indígenas, Ay, pero don los Luis, europeos conocieron esto es lavarse básico. la mano porque los indígenas le dijeron, mira, aquí está el agua, como la famosa batea. Ahí fue que el europeo comenzó a No se lavarse la bañaban, mano. se bañaban. No se Sí, bañaban. pero no podemos retroceder a Te cuántos estoy siglos diciendo. atrás. Pero ven acá. Pero ven acá. No, don Tú Luis. no, es que Lávense las manos. no, Sí, la no. sustancia Con suficiente química. jabón. Entonces, ¿tú sabes cómo que están en México? No usan jabón. Agarran una esponjita de agua y se bañan con una esponja. Ay, no. Ah, tú ves. Bueno. Pero te quiero decir, no es que entremos ahí, te quiero decir, eso hay que discutirlo y eso hay que decírselo a los niños. ¿Por qué? Porque no podemos seguir contaminando las aguas. Y el jabón es un alto contaminante. Fíjate que hemos hablado de heces fecales a través de los inodoros. Hemos hablado de... ¿Y esos desperdicios del café? ¿A dónde que van a parar? Aquí generalmente consumimos Es que café la a base de greca. Sí. ¿Y eso a dónde va? Sí, pero la cuestión no es solamente del mal uso, también la cuestión es del tratamiento después del uso. Pero que el es uno de los grandes tratamiento es pendientes. altamente costoso, ¿no? Pero Sí, esas son pero es medidas. Y necesario. aquí tenemos un experto. Aquí se está pidiendo a las edificaciones nuevas que instalen su propia planta de tratamiento. No. ¿Qué hace el director de INAPA? Toma plantas ya construidas de tratamiento del agua y digan, expándala hasta donde aguanta el chucho. Y barrios que antes tenían una presión, porque no solamente hay cantidad, calidad y presión del agua. Eso es muy difícil lograr esas tres características. Pero volviendo al tema de INAPA, tú sabes, pero hay que un chorrito ya comenzaron, ya hay que planificar. O sea, ya se planifica 2 veces por semana que se recibe el agua en barrios de la capital. Y además tenemos un descontrol en términos poblacionales. Sí. Hay zonas que se están deshabitando, la región fronteriza, y se está superhabitando el Gran Santo Domingo. Mucho pero el más. Santo Domingo es insostenible. La gran jungla, oiga bien lo que le estoy diciendo, la gran jungla, usted no tiene que irse a esos países africanos, usted lo tiene aquí, que es Santo Domingo. Así usted lo puede poner. Esa es la gran jungla. No hay manera, porque esto está totalmente todo fuera de control. Pero mira, ahora que tú señalas eso, Luis Humberto, nosotros tenemos fieras salvajes
motorizadas. Oye, Motorizadas y también en 4 oye, gomas. por eso mismo. Porque pero vaya a la principalmente- claro, vaya a la Lincoln. Sí, que pero- después de las no, 12 pero- de la noche hacen carrera. Sí, que, pero- que ya por ahí, Maridalia, quienes viven por ahí no el descansan. impacto en el país. Ah, en violación patanas. de la ley, Sí, sí, que pero- sobrepasan las 16 ruedas, 18 ruedas, Sí, sí. 20 ruedas, Pero- no sé, eso está establecido por la ley. Cada vez te están utilizando camiones más altos, más anchos y más largos. Sí. Que yo no sé, ya yo decidí Se dio por tener mucho vencido. cuidado porque yo no estoy viendo el semáforo. Y mira, No, me no, pongo tú a tienes- distancia. Eso con autorización de las autoridades que tienen que ver con el tránsito. Pero eso ya otro día. Así vamos a es. tratar. Nos vamos a una pausa y continuamos nuestro debate en unos minutos. Quédense con nosotros. Y creo que para el público también. Y decíamos en el segmento pasado que a veces en la vida nos encontramos con fieras, don Luis. Sí, con respeto a todas las fieras de la selva, como de Oh, los my leones, God. los tigres, pero tenemos las fieras motorizadas. Motorizadas, yo Y dije también 4 en gomas y en camionadas, patanas. Sí, o sí, en sí. pantanadas, No, no, y son en las patanas, autobuses, es guagua, patanadas. patanas. Porque hay unos verdugos que aparecen que por ejemplo, en la avenida Luperón, que si tú no le abres paso, te pasan No, no, como si te terrible. conviertes en un sandwichito. Aquí ocurrió un accidente hace muchos decenios en la Winston Churchill. Hubo una guagua que iba tan rápido que le pasó por arriba a un pequeño carro. Por supuesto, mató al conductor. Oh, que qué después no se supo dónde era la parte que estaba. Wow. Oh my God. Fíjate, Fíjate de tan rápido que tenía que mira ir. lo interesante de esto, Maridalia. Aparte de las fieras motorizadas en 2, 4 y más Vehiculizados, ruedas, porque son los vehículos. óyeme, tenemos lo que se llaman, gracias a otro amigo, las redes sociales. En vez de redes sociales, tenemos Sí. las redes Me gusta sociales. ese término, redes sociales. Óyeme. Pero miren, no solamente, como retornando al tema, hay fieras conduciendo, también hay fieras utilizando el agua. Cerca de mi edificio, al frente de mi edificio, no hace tanto yo llegué y vi que la cisterna que tenían estaba botando mucha agua, y salí después, como 3 o 4 horas después, y seguía botando mucha agua, y al otro día me levanto y estaba igualito. Señores, qué falta de conciencia. El agua está está intrínsecamente relacionada con el tema de la pobreza. Entonces, a veces nosotros, que quizás tenemos mayores oportunidades, gozamos de un servicio de agua ininterrumpido en nuestros hogares, pero hay familias que sí necesitan de este valioso recurso y se desperdicia. En el Distrito Nacional, a veces esos edificios, o bueno, en muchos barrios se desperdicia el agua, señores. Es un tema que nos compete a todos y todas en República Dominicana. Por Dios, ¿por qué no se hacen, por lo menos ya las anteriores que puede ir despacio, las nuevas? Tú puedes tener un medidor del Es consumo que yo del no sé agua. cuándo es que eso va a llegar. Aquí existe tarifa única, independientemente de que sea una vivienda que no consume agua, aquella que está utilizando mañana, tarde y noche con lavadora. También. Entonces, debiera de haber una medición, porque no es justo que se esté pagando la misma cantidad de dinero, aunque es relativamente poco, porque también todo esto está desordenado. ¿Qué hace la gente de INAPA? Esa información no la conoce el público. Establece una tarifa para todo el mundo, para todas las viviendas. Y antes se podía pagar, el que era, eso me lo contó un empleado público, después de recibir su sueldo, se le pagaba al final de mes. ¿Qué hizo INAPA? Comenzó a cobrar, o sea, la Cala, que era el acueducto de Santo Domingo, antes del día 24, que es cuando se paga. Y si tú te atrasas un día, por ejemplo, 21 o 22, ¿tú sabes lo que hace? Inmediatamente Les cortan el suministro. No. Llegaban a cortar, pero ahora no cortan, sino que se establece una doble sanción. O un corte por la misma suma de dinero, no recuerdo cuánto es, más otra suma. Claro.
para reconexión. Yo creo que el problema se resolvería mucho poniendo al dominicano a pagar. Porque al dominicano no le gusta mucho pagar servicios. El día que... No, el problema está en las autoridades, tienen que pagar, pero los principales que desordenan el sistema son las propias autoridades. Claro ¿Por qué? Sí. Porque ¿qué cuesta a todas estas edificaciones modernas poner un medidor para que aquel que consume el agua tenga que pagar? Y también considerar donde hay niños, porque no es fácil atender, ¿verdad?, la higiene de un niño. Pero todo eso se puede hacer. Claro. Y más con todos estos modelos, todos estos sistemas modernos. Y haciendo un uso racional del agua. También hay que educar, las escuelas educan. Mira, esa cuestión de aquí, ¿tú sabes cuál es la principal obra de construcción? Arreglar todas esas filtraciones del agua, del inodoro, el lavamanos, el fregadero. Claro. Porque aquí como no hay consecuencia. Tenemos tal gravedad, una problemática tan grave, que muchos agricultores es el grifo abierto. Sí. No es por cantidad. No, usted paga una suma determinada al mes. Mira, si aquí se fuera a cobrar el agua, y ahí la destacada dama, yo guardo mucho respeto a las autoridades, no solamente gubernamentales, sino también el sector patronal. Mire, si fuéramos a cobrar el agua que utilizan muchas empresas, hubiera que cerrarlas todas, incluyendo las cervezas. Por el uso indiscriminado. La primera pregunta que se hace cuando usted visita o respuesta que le dan a usted, no sé si ustedes lo saben, imagino que sí. Cuando usted visita una empresa que produce cerveza, ¿qué cantidad de agua se consume? Oiga, aquí hay muchas empresas de soda también. Ese lavado de las botellas, ese es un problema de agua. Sí. Aquí tenemos muchas plantas industriales, hay que resolverlo. No le llama la atención. Llámalo a mí porque yo soy un campuno. Yo nací en Santiago y me encanta, ¿verdad? Santiago, yo creo que es la ciudad más bonita del país. Ay, por supuesto lo dice un santiaguero. Después de Hermanas Mirabal, por supuesto. Mira, ¿dónde se instalaban dónde están instaladas las plantas industriales? Al lado del río Yaqui, después no hay la cervecería de aquí. Nos llama la atención y nos sorprende de que los ríos están contaminados. Sí, pero por Dios, las plantas industriales de las zonas francas industriales de exportación, váyase a La Vega, al lado del río. Y no quiero continuar, porque puede interpretarse, no estamos de acuerdo con zona franca, y estamos no diciendo zona franca en sentido general. Mire, la industria textil usa sustancias químicas para los colores. Si hay una empresa altísimamente contaminante, es una planta productora de piezas de vestir. Pero no te vayas lejos, en el caso de la agricultura, muchos de esos insumos, por ejemplo los fertilizantes, eso es para contaminar las aguas. Así es. O sea, que dice, no, que la minería, sí, es verdad, la minería contamina con sustancias bien tóxicas, pero, por Dios, la agricultura se basa en sustancias químicas. Claro. ¿Por qué? Porque se rompe ese circuito biológico de la naturaleza, de producir a base natural. De todos modos, siempre recuerdo que decía Aristóteles, todo lo que tú le cobras a la naturaleza te lo cobra, pero con creces. O sea que no es fácil. Por eso la necesidad de nosotros tener procesos racionales, tanto de producción como también de consumo. Claro, exacto. A veces se puede entender una provocación, el caso del jabón. Pero también tenemos una serie de cuestiones que hay que buscarle solución. Hay piezas que utilizan las mujeres cada mes que también son altamente contaminantes. Y no quiero que se malinterprete. ¿Por qué? Porque eso es plástico. ¿Y el plástico qué es? Petróleo.
Y el petróleo no solamente es que son desechos que usted tendría que esperar 400, 500 años para que se... Sí, y ¿Y quizás... a dónde van a parar eso? A los mares. Al subsuelo, a a los las mares, a aguas. los cuerpos El hídricos. plástico es un verdadero dolor de cabeza y no podemos hablar de agua sin hablar de plástico. Así es. Y quizás no quedarnos solamente como en siempre resaltar la gran problemática que tenemos, sino reconocer que es un paso de avance, que el país ya tenga más de una década que está preocupándose seriamente por el tema. Todavía falta, ¿verdad?, como pasar a la parte ya de la acción, pero ya sí contamos con un Pacto Nacional del Agua 2021-2030, contamos con profesionales con experiencia en el manejo del tema, y a mí me parece que el primer eslabón que tiene que darse es reconocer que necesitamos enfocar acciones urgentes y priorizar el tema del sector agua. Y a mí me parece que se están dando esos pasos en República Dominicana de reconocer que tenemos grandes desafíos, no solamente en el tema de la producción, sino en el tema del consumo, y que urge de verdad organizar un esquema que permita una gobernanza o una gestión de ese importante o imprescindible recurso, pero de manera integral y articulada, que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en República Dominicana, y sobre todo que nosotros podamos comprender que este es un tema que requiere de un abordaje integral como sociedad en conjunto, porque todos y todas somos responsables. Y señores, sin agua es que no podemos imaginar absolutamente ninguna actividad sin agua. Entonces es un recurso que todos y todas debemos cuidar, porque el agua es vida. Ese planteamiento es muy certero, muy correcto, muy hermoso. Pero también tenemos que entender, nosotros estamos destruyendo nuestros ríos. Ah, sí. Váyase a cualquier lugar del país. Usted ve que se extrae arena. Ay, sí. Un don de la naturaleza que fue donado, regalado a los seres humanos, a las plantas y también a los animales. Llevó miles de años. Usted ve que se busca cada vez equipos más modernos para extraer arena, que es la que se utiliza en construcción. La construcción en República Dominicana también no es posible hasta ahora, lamentablemente, si no es sobre la base de extracción a todo dar, de manera salvaje, de los ríos. Eso no puede seguir. Pero no solamente en el caso nuestro. Usted tiene ahí el río Masacre. El río Masacre, sí. Que ya con la pared que se ha construido, pues es difícil que un dominicano pueda pasar al río Masacre. Entonces, ¿quiénes son los que están ya? Se han dedicado a extraer arena en gran medida, pero no con una camionetica, no, un camioncito. Estamos hablando de grandes patanas. Son los haitianos. Y al mismo tiempo que debiera de ser, porque no tenemos tiempo de tratar lo del río Masacre, nos estamos preocupando esa extracción brutal, sistemática, diaria, de extracción de arena del río Masacre. Nos vamos a quedar sin río. Sin río, porque así como también hay varios ríos en la zona fronteriza. Y además de eso, pero también el yaque, por Dios. Yo soy de Santiago, y para que quede claro, vivía cerca ahí del cementerio. Ahora entiendo lo de la ciudad más hermosa. Ah, pero está claro. ¿Cuál es? Eso no quiero que la teleaudiencia se ría. ¿Cuál es el lechucito más bonito? El hijo de la lechuza. ¿Por qué? Porque el hijo de la lechuza. Eso es verdad. Ese es el más bonito, el más hermoso, el más activo, el más inteligente. El que es santiaguero y quiere Santiago de verdad. Dice que es la ciudad más bonita, pero también reconozco, la ciudad de Samaná es bellísima. La ciudad de Puerto Plata también. Sí. No puedo nombrar aquí porque ya. Sí, para que no se metan en líos, ¿verdad? Quisiera hacer referencia a este libro, porque no me dio tiempo de presentarlo. A los gringos.
Este libro fue escrito por Diogenes Abreu, el tomo 1. Es uno de nuestros colaboradores. Creo que la mejor contribución es leerlo. Y en algunos casos, si es posible, comprarlo. Él hace un análisis de la historia política dominicana. Hay una tesis ahí de cómo, eso lo dice él y lo fundamenta. Tiene el tomo 1 y el tomo 2 ya también. Va a escribir 8 tomos. Wow. Y este es el primero. Este es el primero. Felicidades, Diógenes. Y además de eso, todavía no le ha respondido. Él dice que Bosch estuvo muy vinculado a la CIA. Eso lo dice el libro. Hay que Ahora, leerlo. eso hay que discutirlo porque él presenta la documentación del lugar. En ese sentido, debo de recordar también que no puede pasar por alto. El 11 de septiembre, hoy estamos a 9, el lunes, se cumplen los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Oh, sí, sí. Y ese golpe de Estado que no fue tanto para destituir, lo asesinaron al presidente electo democráticamente en Chile, sino que fue para implantar una política neoliberal sustentada, apadrinada por los famosos Chicago Boys. Así mismo. Sí, sí. Y que esto le costó miles y miles de muertos, que todavía no se sabe cuántos son. Y estamos hablando de cientos de miles de torturados en Chile después de 50 años. Y no se ha logrado apresar, inclusive muchos de ellos salieron sin ningún tipo de problema, a 60 oficiales del ejército. Porque si hay un ejército vergonzoso en la historia militar, es el ejército chileno. Y sé que algunas cosas que se van a decir va a provocar un cierto estupor. Señores, este ejército, para sacar confesiones de los detenidos, a las mujeres le ponía ratas que tenían el periodo de la regla. A estos detenidas, las mujeres, le obligaban a los hermanos a que violaran las hermanas. Eso ocurrió en Chile y eso la justicia no se ha aplicado en Chile. Como también aquí tenemos que abrir nuestros archivos, pero no los archivos del DNI porque ya están en el Archivo General de la Nación, nuestros archivos de nuestras Fuerzas Armadas. Y no hay por qué cubrir a un asesino, a cubrir a un torturador. ¿Por qué? Porque todos estos planes económicos, todas estas políticas económicas, qué bueno que se sepa, aquí se habla de Friedman, muy bien, destacado economista, pero ¿quién fue que apoyó la dictadura militar? ¿Quién es que ahora mismo le sale por la derecha, no por la izquierda, a una extrema derecha, un candidato en Argentina, que lo que dice que sencillamente debe de negociarse los hijos porque el mercado debe ser absoluto? Oigan lo que le acabo de decir. Los hijos se pueden vender en el mercado. Ese es el candidato que está siendo impulsado por la extrema derecha, por una parte del sector empresarial, por medios de comunicación a nivel internacional. Un candidato que se atreve a decir que la justicia social es un robo. Oh, pero por Dios, las iglesias, toda persona que cree en dignidad humana debe de alzarse contra este discurso eminentemente reaccionario, eminentemente en contra de los derechos humanos. Y estamos de acuerdo. Va más allá de los reaccionarios, Luis Humberto. Y debo de decir que en el caso del golpe de Estado de 1973, hubo una de las principales razones para que se constituyera, en términos positivos, el Partido de la Liberación Dominicana. Y no encuentro a nadie dentro del PLD, donde hubo altos dirigentes que sufrieron consecuencias, incluso se les asesinó a sus hijos en Chile,
de que haya algo que se organice. Aquí no hay ningún seminario, ninguna jornada para recordar el rol que jugó ese Estado en la política dominicana. Porque hablamos de educación, pero también está la parte política. Y lo digo porque, acuérdense, el 15 de diciembre de 1973 se formó el Partido de la Liberación Dominicana. Y Juan Bosch estuvo en altísima estima a Allende, a Salvador Allende, que era el presidente, y se mató porque fue asesinado en La Moneda, en el Palacio. ¿Y cómo desapareció uno de los hijos de altos dirigentes del PLD? Sí, sí. El hijo de Blanco Fernández. Son sucesos que no debemos dejar pasar por alto porque se habla de educación, pero ¿dónde está la educación dominicana en términos históricos? No está. Aquí yo creo que no sabemos bien todavía. Bueno, y esta generación joven tiene derecho a saber. Y nosotros también, como es el tema haitiano. El tema haitiano no debe de seguir siendo objeto de confusión pública. Ese mismo tema de Río Masacre, hay que entregar toda la documentación. Profundo, sí. Tenemos el tratado de 1929 para poder buscar una solución institucional. Claro. Tenemos el famoso, que la ratificación, el protocolo 1935 de 36. También hubo, de eso no se habla, acuerdos que se establecieron en los años 50. Y para no seguir adelante, tenemos el tema también de que en el 1921 y también el año pasado se constituyó una comisión de medio ambiente con una subcomisión técnica donde funcionarios haitianos y funcionarios dominicanos iban a tratar de buscar una solución al tema del Río Masacre. Debemos de decir que el tema del Río Masacre está mal enfocado, no solamente son aguas superficiales, sino también aguas subterráneas. Tenemos un tratado firmado en 1997 sobre el uso del agua, no hay tiempo, ¿verdad? Ustedes saben lo que es la televisión, para abordar estos temas, que debiera de ser un marco de referencia. Sabemos la enorme crisis, de acuerdo. Tenemos la tragedia del pueblo haitiano, pero la vida continúa y tiene que haber alguien en Haití que responda a esto porque están reconstruyendo el canal. Es decir, que hay gente ahí que tiene criterios técnicos, por lo menos criterios administrativos, y se está respondiendo a determinados intereses. Entonces con esa gente podemos hablar, con esa gente, porque si buscamos que Haití esté constituido como gobierno y como Estado, eso no viene por ahora. Entonces vamos a buscar fórmulas. Yo soy, bueno, que no quiero que se me confunda. Creo que debe de existir el diálogo fundamentalmente entre los haitianos. Pero aquí tenemos haitianos en República Dominicana que lo que quieren es aprovechar los medios de comunicación para llevar a cabo la agenda haitiana, inclusive de Aristide, que fue responsable del desastre de Haití, porque ¿quién fue que impulsó esta penetración de desarme de la pequeña producción agrícola, la pequeña producción artesanal? Fue Aristide, que no me vengan con cuentos. Bueno, eso es bueno señalarlo. Ese es un tema que merece, ¿verdad?, un programa especial para tratar lo que tienen que ver los acuerdos que se han dado para el tema del río Masacre, porque sí se han hablado de algunos acuerdos internacionales. Los otros 5 ríos y es bueno que la gente lo fronterizos. conozca. Así es. Y que se entregue la documentación. Así es, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Como cada sábado esperamos contar también con su amable teleaudiencia. Y también nos pueden seguir a través de las redes sociales como YouTube, como cada sábado. Así que muchísimas gracias. Gracias a mis dos compañeros que me acompañan en el día de hoy y también al equipo técnico que hace posible que como cada sábado nosotros llevemos este programa hacia todos los hogares de República Dominicana y también esos hogares que nos sintonizan, digamos que en otros continentes. Muchísimas gracias y hasta otra próxima entrega.